Hola, mi nombre es Gaudí Asofeifa, soy administradora de empresas de profesión y tengo más de 20 años de experiencia en el campo de la contabilidad, la administración y las finanzas. La mayor parte de mi carrera se ha desenvuelto en el área de la banca y estoy muy contenta de poder compartir mis conocimientos con todos ustedes. Bienvenidos al módulo de contabilidad y finanzas. Pero antes de iniciar, quiero que dejen de lado cualquier pensamiento negativo que tengan hacia los números, la contabilidad y las finanzas. Sé que en ocasión puede ser un tema no tan atractivo para algunos, pero quiero que piensen en la contabilidad como su aliada para poder tener un negocio ordenado y en los números como un medio para determinar si van por el camino correcto hacia un negocio exitoso. Ahora que ya estamos listos para aprender, empecemos con la sesión número 1. En esta sesión número 1 vamos a ver la contabilidad, conceptos básicos y su utilidad, también la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad gerencial, el concepto de partida doble y la ecuación contable. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es tan antigua como la escritura, ya que desde que existe el dinero, hubo necesidad de contarlo, por lo tanto, existe la contabilidad. La contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, de medir y analizar el patrimonio, así como la situación económica de una persona o una empresa. La contabilidad aplica la teoría y el proceso contable. En términos más sencillos para poder visualizarlo, la contabilidad se puede dividir en contabilidad financiera y contabilidad gerencial o de gestión. En el slide 5 vamos a ver la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, también llamada contabilidad externa, proporciona la información esencial del funcionamiento y estado financiero de la empresa a todos aquellos agentes interesados, pero que son externos a la misma. Por ejemplo, a los clientes, a los inversores, a los proveedores, a las entidades gubernamentales. Los estados financieros en la contabilidad financiera se elaboran siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero la legislación de la mayoría de los países regula las normas de contabilidad financiera para poder homogeneizar la información que se va a compartir con terceros y darle mayor fiabilidad y comparabilidad con las otras empresas del mismo sector. Estas normas internacionales de contabilidad son conocidas como NICS. También tenemos las normas internacionales de información financiera que son conocidas como NIF. Las NICS, por su lado, establecen los requisitos para la presentación de los estados financieros, los requisitos básicos, mientras que las NIF requieren que los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad. Por decirlo así, los NICS establecen los estados financieros en una forma más básica y los NIF dan una información más detallada. Pero, ¿qué diferencia existe entre los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera? ¿Tendrán la misma finalidad? Bueno, las NIF tienen diferentes características en cuanto a los conceptos técnicos y a los procesos de reconocimiento, mientras que los principios de contabilidad generalmente aceptados se enfocan más en una contabilidad histórica. Dicho esto, entonces, si queremos tener una contabilidad para nuestro propio consumo, siempre tienen que elaborarse bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero si queremos una contabilidad que pueda ser consumida por externos, como indicamos anteriormente, proveedores, entidades gubernamentales y que sea comparable con otras empresas de la misma industria, tienen que ser registrados de acuerdo a las NIF. Ahora, es posible que hayan escuchado el concepto de IFRS o IFRS. ¿Qué es la diferencia entre IFRS y las NIF? Básicamente, IFRS es el término en inglés para las NIF. Significa International Financial Reporting Standards. Y en español son las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. Pero entonces son las mismas normas internacionales, sin embargo, unas son conocidas en inglés y otras en español.
Ahora, es posible que también hayan conocido o escuchado de las normas US GAAP o US GAAP. ¿Qué son estas normas US GAAP? Los US GAAP son utilizados por las empresas que tienen que presentar informes de cuentas y resultados contables en Estados Unidos. Entonces, las empresas que tienen su casa matriz, que son originarias de Estados Unidos, o bien porque operen en ese país o coticen en la bolsa de valores de Estados Unidos, tienen que tener su contabilidad con base en las US GAAP. No es suficiente que tengan su contabilidad con respecto a las NIF. Entonces, un ejemplo sencillo, una empresa multinacional que tiene subsidiarias en varios países de Latinoamérica. La casa matriz tiene que tener su contabilidad con base a los US GAAP. Esto a pesar de que sus subsidiarias en el resto de países de Latinoamérica tengan su contabilidad con base a las NIF. Siempre tiene que hacerse una conversión de la contabilidad NIF a la contabilidad US GAAP para poder ser utilizada en la casa matriz de forma consolidada y presentar los estados financieros a los entes gubernamentales de Estados Unidos. Básicamente, esa es la diferencia entre estas dos normas internacionales de contabilidad. Vamos a hablar un poco de contabilidad gerencial. Contabilidad gerencial. Ya hablamos un poco de la contabilidad financiera. Ahora vamos a hablar de la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial o contabilidad interna, que también engloba la contabilidad de costos, es elaborada para una finalidad de autoconsumo de la propia empresa. Esta contabilidad es utilizada para toma de decisiones en cuanto a producción, organización, mercadeo. Se caracteriza por ser más flexible. La contabilidad gerencial está sometida únicamente a las normas que autoimponga la propia empresa o sus socios y no a las normas legales. Suele ser más detallada que la contabilidad financiera y también es más inmediata porque ha de servir para decisiones muy próximas. Pero bueno, para que no se preste para la confusión, no es que la contabilidad gerencial se va a realizar de manera desordenada y fuera de la legalidad. No, y que tampoco no va a seguir las normas de contabilidad. No es así. Los registros contables tienen que seguir las normas internacionales de contabilidad como ya estudiamos anteriormente. Sin embargo, estos estados financieros gerenciales lo que tienen la flexibilidad es que también pueden generarse en cualquier momento para que sean utilizados por los dueños o los administradores en la toma de decisiones. Es decir, no hay que esperarse hasta el cierre de un periodo contable, como lo es la contabilidad financiera, para tener el estado financiero final, sino que pueden haber estados financieros preliminares que sean utilizados por el área de finanzas, de mercadeo, de producción, para ir monitoreando cómo va la situación financiera de la empresa. Por ejemplo, en la contabilidad financiera, las ventas se van a registrar siguiendo las normas contables utilizando la cuenta contable de ingresos. Pero para la contabilidad gerencial, estos ingresos pueden dividirse en diferentes productos para que la gerencia de ventas pueda conocer el comportamiento de cada producto de manera individual. Entonces, al final, ambas contabilidades van a mostrar la misma cantidad en ventas, pero para fines diferentes. Las ventas de la contabilidad financiera, por ejemplo, es un dato que se puede utilizar en la declaración de impuestos, mientras que las ventas en la contabilidad gerencial es un dato que nos puede decir cuál producto es el que se está vendiendo mejor. Concepto de partida doble. Es importante, después de que ya hemos visto los orígenes de la contabilidad, los diferentes tipos de contabilidad que hay, que también sepamos que hay un principio que es fundamental en la contabilidad que establece que cada movimiento o transacción económica que afecte el patrimonio, es decir, el aporte de los socios, tenga al menos dos efectos en cuenta contable. Estos efectos se registran en términos de débitos y créditos. Entonces, los asientos contables se realizan generalmente en dos columnas. Como pueden ver en el slide, la columna del debe, que generalmente es a la izquierda, también conocido como débito, ahí se registran las entradas de los activos y de los gastos. Y la columna de la derecha, que es la columna del haber, también conocido como crédito, ahí se registran la generación de los pasivos y las ventas.
Entonces, lo que tenemos acá es que todo asiento contable tiene que tener dos partidas. Recordemos, no se puede quedar una sola partida, sino que tiene que tener dos partidas. Tenemos que tener claro qué hicimos, qué registramos como débito, qué debitamos y cuál es su contrapartida en el crédito o viceversa. Ahora bien, vamos a analizar también más adelante la ecuación contable. ¿Qué es la ecuación contable? La ecuación contable representa la identidad básica de que los activos de una empresa provienen de fuentes internas o externas. Las fuentes internas usualmente es el patrimonio o el dinero aportado por los socios y las fuentes externas son los pasivos, que pueden venir generalmente de deudas. La ecuación contable fundamental requiere que el total de los pasivos y el patrimonio sea igual al total de los activos en cada cierre de periodo. Entonces, tenemos los activos, que son los bienes de la empresa, y por otro lado tenemos el patrimonio, que es el aporte de los socios, y tenemos el pasivo, que son aquellas deudas que tuvo que incurrir la empresa o lo que tiene por pagar para poder adquirir los activos. Entonces, la ecuación contable, como pueden ver, es activos igual a pasivo más patrimonio. Si en este momento todavía les resulta un poco confuso el concepto de partida doble y la ecuación contable, no se preocupen que en el siguiente módulo vamos a repasar de manera más detallada los principios contables básicos. Gracias.